La guerra entre Israel y Hamas ya suma más de 1.700 fallecidos. Israel aseguró que recuperó el control total del kibutz de Kfar Aza, una comunidad judía de alrededor de 800 habitantes donde Hamas dejó un rastro de sangre. Gobiernos de América Latina inician operaciones para repatriar a sus ciudadanos en Israel. Algunos países como México, Chile o Brasil enviaron aviones militares para sacar a sus compatriotas de la zona de conflicto. Y miles de personas han salido a las calles en diferentes partes del mundo para manifestar su apoyo en favor tanto de Israel como del pueblo palestino, mientras diferentes monumentos se iluminan en señal de apoyo con opciones divididas. Bienvenidos a este nuevo bloque de noticias. Soy Francisco Velasco de la Fiori y gracias por acompañarnos. Empezamos actualizando las noticias de la guerra entre Israel y Hamas. Ya son más de 1.700 las personas que han fallecido de ambas partes, israelíes y palestinos, entre ellos civiles. Y son justamente ellos los que llevan la peor parte. Hamas lanzó un ataque en un kibutz en Kfar Aza, arrasando con la vida de al menos 200 personas. El pasado sábado, Keren y Avidor experimentaron el horror. Esta pareja israelí estaba en el kibutz Kfar Aza, donde viven con su bebé, cuando fue atacado por Hamas. Según el ejército israelí, unos 70 miembros del grupo entraron en la comunidad el sábado por la mañana. Corrían rumores de que había terroristas dentro del kibutz. Unas horas más tarde se hizo evidente que había terroristas en el kibutz. Oímos disparos y estuvimos atrincherados durante 21 horas hasta que el ejército nos rescató. Una masacre que dejó cuerpos inertos en las calles, casas quemadas, carros destruidos y escombros. Según el ejército israelí, los atacantes tomaron varios rehenes hasta que los militares intervinieron. Cuando el ejército entró en nuestra casa, no sabíamos que era el ejército. No podíamos saberlo. Solo oímos que entraban en nuestra casa. Y en ese momento yo estaba segura de que eso era todo. Estábamos sentados allí, los dos, con nuestro pequeño bebé inocente que estaba durmiendo en ese momento y no sabíamos qué hacer. Y cuando vimos que eran nuestros soldados, cuando vimos que eran ellos y abrimos la puerta, saltamos y los abrazamos, tan aliviados. La familia perdió la comunicación con los padres de Keren, que viven en el mismo kibutz y cuyo destino sigue siendo desconocido. La pareja fue trasladada a una ciudad más al norte con los otros sobrevivientes. Una vez que llegamos aquí, entonces nos dimos cuenta de los pocos de nosotros que estaban aquí y escuchamos todas las atrocidades que sucedieron allí. Y a veces es demasiado difícil de manejar. Quiero decir, las cosas que vimos, las cosas que escuchamos, es difícil de creer. Este martes el ejército israelí terminaba de recolectar los cuerpos, conmocionado por la violencia del ataque. Justamente, varias naciones iniciaron operaciones de repatriación para sacar a sus ciudadanos y regresarlos a sus países de origen. Es el caso de España y Argentina, cuyos gobiernos enviaron aviones militares para sacar a más de 500 y 700 civiles respectivamente. En contrapartida, familiares de desaparecidos instan a las autoridades gubernamentales a prestar ayuda activa, como es la situación en Estados Unidos y Colombia. Ramiro Cueve Barberena nos cuenta más. Avanzan las operaciones de repatriación. Ante la escalada de conflicto en Israel, países extranjeros montan operaciones para sacar a sus ciudadanos de la zona de conflicto. A países como Chile, México y Francia se les sumó España, que envió 2 aviones militares para repatriar a 500 personas. Mientras naciones como Rusia estudian la posibilidad de hacer lo mismo, otros como Argentina ya pusieron en marcha las operaciones correspondientes. El operativo que tenemos por delante de evacuación y repatriación de argentinos y argentinas que están allí en Israel. Podemos estar en condiciones ahora de anunciar que en este momento está saliendo el primer avión de la Fuerza Aérea. Por otro lado, los familiares de los desaparecidos exigen a sus países que presten ayuda para esclarecer sus paraderos. Quiero hablar de la responsabilidad que tiene la administración estadounidense, el presidente Biden y el secretario de Estado Blinken por las vidas de todos los ciudadanos estadounidenses que están ahí afuera. Y son los responsables de traer a los Estados Unidos ciudadanos que regresan a casa sanos y salvos. No esperamos menos de la administración estadounidense. Es el mismo caso de los familiares de Antonio Montaño, un joven colombiano que fue secuestrado por Hamas y que aseguraron en entrevista con France 24 que aún no han recibido asistencia del gobierno nacional.
Solamente pues me han llamado, me han pedido toda la información de mis dos sobrinos y eso es todo lo que hemos percibido de ellos hasta el momento. Las alarmas de la comunidad internacional están encendidas por los rehenes que tiene Hamás en su poder y las amenazas de ejecución que lanzó en las últimas horas. Estados Unidos y la Unión Europea coincidieron desde un principio en respaldar a Israel. Desde el día 1 condenaron los ataques como un hecho terrorista e insistieron en que los israelíes tienen derecho a defenderse. Pero ahora el representante internacional del bloque de los 27 difiere levemente con Washington y le pidió a Israel que respete el derecho internacional humanitario. Lola López nos cuenta más. Frente a la guerra entre Hamás e Israel, las potencias globales toman posición. Estados Unidos mantiene su firme apoyo a Israel. El presidente Biden hizo el recuento de las violencias cometidas por Hamás desde el sábado y agregó que si Estados Unidos hubiera sido atacado de esa manera, su respuesta habría sido rápida, decisiva y aplastante, dentro del marco del derecho internacional. Que no haya dudas, Estados Unidos apoya a Israel. Nos aseguraremos de que el Estado judío y democrático de Israel pueda defenderse hoy, mañana y como siempre lo ha hecho. Es tan sencillo como eso. Estas atrocidades son enfermizas. Estamos con Israel. Que no haya error. Por su parte, la Unión Europea atraviesa divisiones. Suecia y Dinamarca anunciaron que suspenderían los fondos destinados a los territorios palestinos, hasta verificar que no iban destinados a organizaciones terroristas. Una medida opuesta a la posición del jefe de la diplomacia del bloque, que condenó las violaciones de Israel al derecho internacional humanitario. Resaltó la situación desesperada del pueblo palestino en la Franja de Gaza e hizo un llamado a más ayudas humanitarias, no menos. La autoridad palestina es nuestro socio. No tratamos con Hamás, pero sí apoyamos, negociamos y trabajamos junto con la autoridad palestina. Y no todo el pueblo palestino es terrorista. Por lo tanto, un castigo colectivo contra todos los palestinos será injusto e improductivo. Irá en contra de nuestros intereses y de los intereses de la paz. Borrell también abogó por la solución de los dos estados para la construcción de la paz. Un enfoque apoyado a su vez por Rusia y la Liga Árabe. Y la guerra continúa provocando manifestaciones a favor de un lado o del otro en todo el mundo. Esta vez, miles de personas salieron en diferentes ciudades de Europa, algunos para respaldar a los israelíes y otros para exigir que se respeten los derechos de los palestinos. El informe es de Hugo Caro Jiménez. En las calles manifestando su apoyo. En varias latitudes de Europa las personas llevaron a cabo muestras de solidaridad a las partes en guerra de Hamás e Israel. En Marsella, Francia, cientos de personas salieron a las calles para apoyar al pueblo palestino. Esto pese a la prohibición de las autoridades de hacerlo por temor a la perturbación del orden público. El pueblo palestino no está pidiendo la luna, simplemente está pidiendo que se aplique el derecho internacional que se les ha negado. Todos los historiadores saben que hace 75 años, de manera deliberada y premeditada, los palestinos fueron las víctimas de una limpieza étnica. En Budapest, Hungría, a lo largo del río Danubio, cientos de personas mostraron su apoyo a Israel. Esta es una amenaza directa a nuestra civilización, así de simple, no importa si eres judío, musulmán, cristiano, ateo o pagano. Muslim, Christian, atheist, pagan. En realidad no importa, es una cuestión de civilización, es una cuestión de cultura, esto amenaza nuestra existencia. No podemos quedarnos callados o mudos, todo húngaro con buenos sentimientos tiene el deber moral de apoyar a Israel en una situación así. En paralelo, el Arco de Tito en Roma, Italia, se vistió de los colores de la bandera israelí al tiempo de que manifestantes se reunieron en la capital italiana a favor de Tel Aviv. Así llegamos al fin de este bloque informativo. Recuerde que si quiere profundizar en nuestras noticias, puede siempre acceder a nuestro sitio web france24.com o también consultar nuestras redes sociales. Quédese en nuestra sintonía, que hay más informaciones.